Hola a todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Es Navidad, comenzó la Navidad y deseándole a los niños, porque la Navidad la hacemos es para que los chicos estén contentos con sus regalos allí, debajo de su arbolito. Nosotros desde aquí tan solo le decimos a ustedes que nos escuchan allí desde su casa, muchas gracias. Hoy Eva Lunela, mucha gente conoce a Eva Lunela, primero porque es astróloga, eh, le encanta ayudar a la gente, muy humanitaria, una mujer que ha sido profesora de educación física, pero ha Ujú. sido entrevistada y ella ha entrevistado a tanta gente. Ella también tiene un canal de YouTube, igual como yo. Ella me lleva muchos años de hacer este trabajo, muchísimo, no solamente a mí, sino a muchas personas, o sea que ha conocido los que informan de verdad y los malos informantes, como también los reconocemos. Eva Lunela, Sí. te recibimos Hola, Niki. con tanto cariño aquí en el canal tuyo. Y yo encantada de estar. ¿Desde cuánto tiempo ya que nos seguimos, verdad? Que no acabábamos de coincidir en los horarios. Y encantada de estar contigo, encantada. Además, tenemos un buen amigo en común. Es verdad. Cuéntanos, Eva Lunela. Ya sabemos que muchos que te estamos viendo conocemos quién es Eva Lunela y toda la experiencia que tiene en este mundo místico, pero ella nos va a contar. Bueno, a ver, en el mundo místico, como soy Piscis, para mí es algo muy natural. Los Piscis tenemos esa parte esotérica y luego tengo además un ascendente Escorpio, lo que todavía aumenta esta capacidad mía de estar en lo espiritual, pero de manera personal. Siempre ha sido un trabajo interno, no ha sido algo compartido con otras personas. Como muy bien dijiste al principio, yo soy profesora de educación física y he sido empresaria, he tenido varias empresas muy diversas, sería muy divertido hablar de eso, pero en este momento no creo que sea el momento. Y la primera parte de mi vida, digamos, que suele pasar a todo el mundo hasta los 42 años, que es como un impasse astrológico, pues he tenido una vida, entre comillas, normal. Siempre he leído muchísimo, siempre he estudiado astrología desde los 17 años aproximadamente. Y cuando di un giro a mi vida, que me fui a vivir a Francia con 21 años, ahí fue cuando empecé ya de manera más seria, pero siempre como algo paralelo a mis otras profesiones. Como dije, tuve un gimnasio, tuve una agencia matrimonial, ha sido muy divertido, tuve una tienda también de ropa y de lencería. He sido muy barriopita en la parte profesional, pero siempre menos 4 años que he trabajado para otros autónoma. Y la astrología siempre seguía ahí conmigo, porque la pregunta más importante de un ser humano es ¿quién soy yo? Y me pilló en una edad adolescente bastante rebelde, pero hacia el interior, no tanto hacia el exterior, porque no tenía posibilidad de hacerlo hacia el exterior. Y sufrí una crisis muy profunda y la astrología me abrió lo más importante en este mundo, que es el amor hacia uno mismo, el respeto de uno mismo, el conocerme a mí misma, saber qué era lo que yo venía a plasmar en este plano. No hacía astrología de vidas pasadas, que ahora tengo mi propia marca que se llama Astrología Acásica, porque trabajo también con los registros acásicos. Y yo de aquella no trabajaba. Yo me acuerdo que mi profesora me decía, Eva, deberías de hacer vidas pasadas y tal. Y decía yo, madre mía, ya tengo bastante con esta vida como para que me compliques con otras. No, 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 yo con esta vida ya tengo bastante, pero claro, estamos hablando del principio de la vida, que si novios, que si luego marido, que si hijos por el medio, tienes que forjarte a nivel profesional. Y la astrología siguió ahí, siguió ahí. Trabajé en un grupo de búsqueda científica en Francia porque fue donde aprendí astrología. Escribí varios artículos también, tuve bastantes representaciones también en París en congresos, siendo muy, muy joven. Yo era la más joven de todo el grupo. Pues te estoy diciendo que estaba con psiquiatras, tenía 5 psiquiatras en el grupo de búsqueda científica y tenía 5 psiquiatras que eran todos mayores y decían yo
soy astrólogo porque veo en 5 minutos lo que no veo en 10 años de terapia. Y yo era la más joven de todos. Y bueno, fue bastante divertido. Siempre me gustó desde pequeña estar con gente que me pudiera aportar, así que me interesaba gente más mayor, generalmente, que yo sentía que me podían aportar su sabiduría o su conocimiento. Entonces yo me sentía muy a gusto en el grupo y bueno, ahí estuve navegando, pero la vida me llevó a ser profesora de educación física, tener un gimnasio, dar clases, hacer un poco diferentes cosas y cuando llegaron los 42 años, que es cuando uno está en la mitad supuestamente un ciclo del planeta Urano, la mitad de la vida, ahí me pasaron cosas terroríficas en el plano 3D, en el plano humano. Pierdo a mi padre, a los 2 meses pierdo a mi abuela, me deja mi pareja, me echan del único trabajo que fui asalariada 4 años, era directora de una clínica, me echan del trabajo, en fin, toda una serie de regalos empaquetados en un pack intenso de 1 año. Y ahí fue donde sufrí la crisis de los 42, que llaman en psicología, o la crisis de los 40, que en realidad es un tránsito planetario, varios tránsitos de varios planetas que desde el nacimiento se colocan los 3 al mismo tiempo para generar esa crisis y que tú te cuestiones, bueno, esta es mi primera parte de vida, pero ¿estoy realmente haciendo lo que es mi misión de vida? ¿Realmente esto es lo que quiero para mí en el resto que queda de mi vida? Ya estás como situada emocionalmente, familiarmente, económicamente y profesionalmente y de repente te pegan una patada y te cuestionas si eso realmente es lo que quieres seguir haciendo. Y ahí fue donde mi padre, me recuerdo que el pobre nunca supo, él lo sabe desde el otro lugar donde está, pero aquí en la 3D nunca supo que yo iba a trabajar en esto. Siempre me decía, Eva, serías muy buena astróloga y nunca me escuchó interpretar, es algo, él era muy intuitivo y yo creo que él tenía eso en el inconsciente y me decía, tendrías que ser astróloga, tendrías que ser astróloga. Curioso que él nunca supo que realmente es el trabajo que lleva haciendo desde bastante, llevo 16 años, una cosa así ya, trabajando directamente de esto, pero hubo esa crisis, ese impasse en el que me planteé, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí escuché una voz en un sueño, una noche, después de una crisis terrorífica de 1 año, y una voz al oído durmiendo me dijo, Reiki. Una voz que yo escuchaba regularmente, empecé a escucharla a partir de ese momento. Yo no sabía lo que era el Reiki, no tenía ni idea, nunca había escuchado nada del Reiki. Y la curiosidad fue que al día siguiente, cuando me puse a buscar en internet, veo que el Reiki existe. Ahí me tomo un año sabático, me hago 2 maestrías, una de Reiki y otra de Seishen Teramai, que es otra técnica de sanación. Y ahí es cuando decido, hago un viaje a Egipto que cambia radicalmente mi vida. Tengo un montón de experiencias que son más bien paranormales que de 3D. Y ahí es cuando a la vuelta de todo ese proceso de formación, viaje a Egipto y todas las experiencias que tuve en Egipto, tomo la decisión de dedicarme a la astrología. De aquella daba registros acásicos, fue un poco más tarde, daba cursos de Reiki, tengo 7 maestrías de Reiki, bueno, ya no sé, tibetano, Usui, el atlante, el egipcio, todos los Reikis los tengo. Y daba clases sobre todo de Reiki cuando era una época que todavía estaba como empezando el Reiki. Luego otra técnica que se llama Seishen Teramai, y ahí empecé con varias técnicas de sanación, tengo haces barras, el par magnético, en fin, ahí seguí con la retafila de que solemos hacer todas las personas que somos buscadores. Flores de Bach, ahí le di a toda la parte de sanación, porque a mí siempre me interesó la condición física. Trabajé primero en el cuerpo físico con mi primera profesión y luego ya me llevo a trabajar el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, pero sigue siendo una línea de sanación en algún sentido. Por mi carta astral tengo una parte sanadora de vidas pasadas y eso me atraía mucho también. De hecho, considero que la astrología que hago es una astrología de sanación, porque no trabajo sobre solo eres así y así.
te digo por qué, los patrones kármicos que traes de vidas pasadas, cuáles son tus karmas. Lo llegué a encontrar a través de mezclar talleres de registros acásicos en las que las personas tenían visiones de experiencias traumáticas que luego yo corroboraba con la carta astral y conseguía encajar karma de aborto, karma de suicidio, karma de que te cortaron el cuello a lo mejor en alguna encarnación, si te ahogaste, abuso de poder, en fin, todos los karmas los fui encontrando y los fui acomodando a la carta astral, que de hecho no existe esa astrología, porque la astrología kármica, que es lo que más se parece a lo que yo hago, está muy lejos de la interpretación que yo consigo ver en una carta astral. Curiosamente, la astrología seguía yo resistiéndome a ser astróloga, veía como más 3D el poner a una persona camilla, trabajar con los cuarzos, darle flores de Bach, seguía en esa parte más como 3D, pero curiosamente empecé a viajar a México cuando hubo crisis económica aquí en el 2007-2008, empecé a viajar a México y yo llegaba y me preparaba un cursillo de registros acásicos o cursillos de sanación y acababa consultando más en astrología. La astrología yo nunca la he enunciado, jamás, pero yo acababa haciendo más consultas de astrología y hacía los cursos el fin de semana y se me llenaba toda la semana con la astrología. O sea, fue Urano, fue el propio planeta que corresponde con el arcángel Uriel, el que me fue llevando a que acabara siendo lo que mi padre siempre dijo, ¿no? Pero no porque él lo quisiera, sino yo creo que él tuvo una visión en algún sentido. Y al final, hace como 7, 8 años, ahora no solo interpreto, sino que doy cursos, que es lo que más me gusta, la enseñanza, y eso está conectado con una vida pasada mía, que ya enseñé en otras encarnaciones. Entonces, lo que me dedico es a enseñar a otras personas mi método, que como te dije está registrado, astrología acásica, y entonces tengo cursos de astrología médica, astrología acásica de primer nivel, sinastría, que es para ver 2 personas juntas o un socio, luego astrología mundial, en fin, tengo como 6, 7 módulos de diferentes niveles y entonces tengo muchos alumnos. Yo creo que en estos últimos años en total he debido de formar unas 300 personas y es una de las cosas que más me satisface porque me gusta mucho compartir. Y me gusta compartir el conocimiento que tengo, lo disfruto mucho, también disfruto mucho las consultas, pero yo creo que disfruto más enseñar por cuestiones de vidas anteriores mías en las que ya he desempeñado esa profesión. Y me gusta, tengo muchos alumnos que me dicen, tienes que escribir un libro, y eso sí que me da una pereza horrorosa. Y todos mis alumnos están empeñados en que escriba un libro y yo no, soy de tradición oral, soy como se pasaba antes el conocimiento en Egipto, en la Atlántida. A mí me gusta, por ejemplo, formarte a ti, Nikki, y que tú ya tengas ese conocimiento. No soy de, voy a escribir un libro y aquí está mi, no sé, no me... Entonces siempre me dicen, bueno, y si te pasa algo, bueno, que no te pase nada, pero si te pasa algo, digo, bueno, pues ya lo sabes tú, ¿no? Ya os pasé el conocimiento a vosotros y en algún sentido siento que ya son como mis hijos astrológicos y siento que no necesito de momento, aunque tengo ahí algunos alumnos que están todavía y yo siempre lo voy alargando. Ahora tengo unos que quieren que me ponga en diciembre, que me ayudan ellos a hacerlo y tal, y me da mucha pereza, la verdad. La parte de escribir, astrología en concreto, me da bastante pereza. Entonces, esa es mi pasión. Luego me fui, por las experiencias que tuve en Egipto, hay otra parte muy importante mía que es el contacto extraterrestre. Tuve una experiencia, como te dije, que cambió mi vida en Egipto. Tuve una abducción, entre comillas, en el plano astral, que me despertó ciertos dones de evidencia, de clariaudiencia, de kinestesia, de auditiva también. Bueno, una serie de dones que duraron todo el viaje y luego cuando ya llegué a España disminuyeron un poco, pero que siguen estando ahí. Empecé a tener conexión con ellos, buscando qué era lo que me había pasado, intentando entender qué me había pasado en esa abducción. Y ahí me puse en contacto con Sisto Paz, estuvo con él 15 días en México, monté un grupo Rama de aquella época, que estoy hablando ya hace muchos años, que tenía 30 personas que venían
conmigo a tener experiencias de contacto, tuve un montón de experiencias con ellos y esa es una parte desde el principio que la vivía, pero como nada... Es difícil vivir esa parte de manera profesional. Yo, por ejemplo, no tengo ese don como Sisto de vivir de la parte del contacto extraterrestre y eso no. Yo creo que lo mío realmente es la astrología. Pero es verdad que ahí empecé una búsqueda, tuve unas experiencias en el Mar Rojo muy fuertes con 2 extraterrestres de manera física, que me entregaron unas cáscaras que tengo las fotos porque las perdí, he cambiado de casa tantas veces que se me rompieron. Y he tenido un montón de experiencias con alguna pareja que ellos se les presentaban, les hablaban, les decían cosas, mensajes para mí personales y experiencias de luces, de naves, de ruidos, de salidas astrales, un montón de experiencias en ese sentido. Y ahí empezó a haber una búsqueda muy importante también en el plano extraterrestre. Y fue cuando hace 2 años descubrí que mi origen es pleiadiano, justamente del planeta Erra. Es el planeta que más conoce todo el mundo, de hecho, ¿sí? No lo he hecho a propósito, ha sido así. De hecho, yo creía que era andromedana. Nunca, de hecho, tengo un correo que se llama Andrómeda. Nunca he pensado ni he tenido particular interés en ser pleiadiana. Me hubiera dado igual ser Urma, me hubiera dado igual ser azul, me hubiera dado igual, no tenía un particular interés, pero una persona que no me deja decir quién es porque no quiere ser molestada y que es muy famosa, de hecho, y es escritora y vamos, que es una fuente muy fiel. Hace 2 años me pasó el mensaje, tengo mi nombre completo, sé quién es mi familia allí en las Pléyades, hablaron a través de ella, me dijeron también que tenía una misión de vida respecto al contacto, a los despertares estelares de otras personas, es decir, las personas que son semilla estelar o que quieren recordar que es semilla estelar. Tengo una misión respecto a eso también. Y entonces me lo tomé muy en serio y fue cuando empecé a hacer entrevistas, que lo dijiste antes en mi canal, de algunas personas que tienen contacto con los extraterrestres. Entonces ahí tuvo un abanico de personas que, bueno, hubo de todo, ¿no? Hubo personas como buena buscadora que sí son más fiables y otras que son menos fiables, pero eso es inevitable porque cuando tú estás buscando, yo aprendo en ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Y bueno, dentro de esos ensayos hubo también bastante errores, pero forma parte del aprendizaje. Entonces, esa es mi experiencia y es un tema que me gusta muchísimo, pero también sé que hay muchos desinformadores. Desgraciadamente, la espiritualidad es un terreno muy resbaladizo en el que todos estamos esperando algo extraordinario y con ese esperar algo extraordinario o que alguien nos salve, a veces somos víctimas del engaño fácil. Entonces es un poquito el trayecto que te puedo decir. Ahora me dedico pues con este rollo de que hay que hacerlo todo online, con esto que hemos sufrido en los últimos 3 años, pues me dedico a hacer consultas en la semana y talleres de astrología los fines de semana. Ya la parte médica o holística, aunque también trabajo con una máquina que se llama el Quantum, que mucha gente conocerá, el Quantum Skio. También hago sanaciones a distancia con ella, de vez en cuando me gusta también seguir con la parte de sanación, pero sobre todo hago sanación mental, del cuerpo mental a través de la astrología, porque cuando tú traes un patrón kármico, tú tienes que sanar ese patrón. Luego, si quieres sanarlo a nivel emocional, ya te pido hacer, por ejemplo, tengo talleres de registros acásicos que están en mi página web. Entonces, si tú quieres hacerlo imagínate que yo te digo que mataste en otra vida, ¿no? Que sería lo peor que le pueden decir a una persona. Bueno, si yo te lo digo, te puede impactar mucho, aunque hay una preparación a la hora de decírtelo, hay una preparación espiritual para recibir esa información. Pero imagínate que yo te lo digo, bueno, tú si aceptas que en alguna encarnación fuiste guerrero y que de aquella época era lo máximo, por ejemplo, un templario, y era lo máximo, hay que ponerse en la época, pero eso es kármico porque hay varias personas que perdieron la vida. Pues a lo mejor en esta a ti te viene bien
ser sanadora. De hecho, la mayor parte de los médicos, de las enfermeras y de los sanadores son personas que traen karma de guerras de vidas pasadas. Entonces, cuando tú entiendes que todos hemos pasado por todas esas experiencias, que no hay juicio en eso porque es una manera de aprender, pero ahora eres consciente que traes ese karma, tú puedes actuar para equilibrar ese karma, cosa que tú no puedes hacer si no sabes que lo traes. Simplemente vas a ver que te maltrata el marido, que te maltrata tu padre, que te maltrata el jefe, que te maltrata, pero tú no puedes salir de esa situación porque la tienes en el inconsciente. Entonces tú tienes que pasarlo al consciente, que esa es la sanación mental, y una vez que tú sanas eso conscientemente, luego ya puedes abrir un registro y hacer una sanación emocional. Pero claro, la sanación emocional es más fuerte. No es igual que yo te diga, has estado en una guerra y probablemente hayas matado a más personas, que tú abras un registro y que veas la acción. Eso ya hay que estar preparado y eso ya no es para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, esas son las dos herramientas porque si tú no sanas eso, vas a volver a encarnar. Wow. Vas a volver a encarnar y necesitas pasar todo el inconsciente de la carta al consciente. Y cuando tú ya trabajas con eso que sabes que traes y lo trabajas de manera consciente, ahí es cuando ya puedes salir de lo que llaman los budistas la rueda del samsara o salirte de este plano, porque ya entendiste, ya te perdonaste, ya te amas incondicionalmente y a partir de ahí ya puedes amar a los demás. Si no, no es posible. Increíble. Eva Lunela, del canal de Eva. ¡Ay! Menudo speech que soltas. Sola no me has preguntado nada. Ella es de las pocas personas que se tira a decir tantas verdades y segundo que es Eva profetiza. Has dicho tantas profecías. Además, ella es muy amiga de Liu Surya, por eso, Sí, por ay, eso. mi lío. Así que somos compaginados con Sisto Paz, que también es mi padrino, así que También. estamos unidos aquí todos. Sin embargo, me encanta lo que Sí, con respecto a la reencarnación, ¿no? Usualmente la gente piensa que el que está parado en la luz esperando allí el carro, está estacionado una persona pidiendo limosna, es alguien que está pagando un karma, pero no trabaja esto en los dos polos opuestos, no trabaja en que puede ser un ser de luz, pongámosle así. todos somos seres de luz. Todos somos seres de luz. ¿Y dónde están los demonios? Porque hay tantos escondidos. No, claro, pero tú cuando vienes aquí tienes que elegir un bando. Es que ahí es donde ahora yo voy. Aquí en este planeta hay que elegir el bando. O eres de la luz o eres de la oscuridad. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño? Yo jugaba a policías y ladrones o a indios y vaqueros. Yo iba al recreo, cuando era pequeña, elegía un bando, ¿no? Y te tocaba ser el indio, te tocaba ser el vaquero o te tocaba ser la policía o el ladrón. Esto es lo mismo. Cuando tú entras aquí, tú tienes que elegir un bando, pero es dentro del juego de la 3D. Porque el alma es una cosa, el espíritu, el yo soy, llámalo lo más superior que puedas creer que está más conectado a Dios. Eso es luz, es creación de Dios, eso es luz. Ahora, cuando tú bajas a tener experiencias en dimensiones, tienes experiencias de un bando o de otro. ¿Sí o no? Tú vas eligiendo de un bando o de otro, porque si tú siempre haces lo mismo, ¿tú crees que te vas a enriquecer a nivel espiritual? Si yo vengo a todas las encarnaciones de astróloga, ¿tú crees que yo me voy a enriquecer? Yo tengo que ir cambiando de experiencias para ir adquiriendo como el apostolado, por ejemplo, en astrología son los 12 signos del zodíaco, son los 12 apóstoles. Yo tengo que aprender a ser guerrera como el Aries, a ser impulsiva, a ser espontánea. Yo tengo que venir en encarnaciones a saber lo que vale un peine, como dice en España, a saber lo que vale un micro, a saber lo que vale una pelota de tenis, a saber lo que vale unos cascos. Yo necesito saber el valor de lo material. En otras encarnaciones yo vengo a aprender a comunicar, a expresar lo que pienso y lo que siento,
a comunicarme con otros, que es el Géminis. Yo vengo a formar una familia en otra encarnación, a saber lo que es la patria, lo que es la fidelidad del padre, de la madre, de los abuelos, a tener un hogar, un núcleo. En otras vengo a ser protagonista, vengo a ser Leo, vengo a ser la reina del mambo, vengo a ser la Cleopatra de Egipto o a ser la reina Isabel de Inglaterra, porque necesito vivir esa experiencia. Y así podría decirte la de enfermera o la de médico de Virgo, y tú vienes a completar la sexualidad con el Escorpio, la espiritualidad con el Sagitario. Venimos a completar todas esas experiencias, por lo menos en este planeta, porque estoy hablando de las constelaciones que se ven desde este planeta. Yo no hablo desde las Pléyades, que será otro tipo de experiencia. Entonces, cuando tú completas todas esas lecciones, pero hay una de guerrero, hay otra que se dedica a otra encarnación que se dedica a la magia negra y al sexo o a los amarres. Es que tenemos experiencias de todo tipo. Ahora, Tenemos experiencias de todo tipo. yo tengo una pregunta para eso Mm. de la reencarnación y estos diferentes tipos de seres que venimos, vamos y volvemos. ¿Qué Mm. explicas tú para aquellos que son tan machistas, pero tan machistas, que creen que nunca van a ser mujeres o van a reencarnar en aquellos que le han hecho tanto daño a un niño o una mujer? Sí, bueno, a ver, hay, según Edgar Cayce, que también creo que tenemos en común, Edgar Cayce es como un padre espiritual para mí, aunque no esté encarnado, y de hecho lo fue en una encarnación mía. Eh, Edgar Cayce decía que hay muy pocas almas que están siempre en el mismo sexo. Hay un 1%. De hecho, Jesús es una de ellas, ¿sí? Que siempre encarnó en el mismo sexo, y él también, Edgar Cayce, había siempre encarnado en hombre. Pero dice que generalmente las almas, como saben que aprenden más rápido cambiando de sexo, cambian de sexo. Pero también habla de un porcentaje mínimo muy pequeño que siempre se encarna en el mismo sexo. Y de hecho dice que cuando tú cambias de sexo, pero generalmente hay como una polaridad tuya a nivel álmico. En este caso, por ejemplo, imagínate que la mía es femenina, que yo sé que es femenina, yo tengo más tendencia a encarnar aún así en mujer que en hombre. El porcentaje mío, si voy cambiando de sexo, aún así siempre será mayor, ponte un 65% de mujer y un 35% de hombre. Y el hombre siempre tendrá más tendencia a encarnar de hombre que de mujer. Pero date cuenta que las encarnaciones de hombre son más kármicas. Entonces, no es muy bueno encarnarse de hombre, porque las encarnaciones de hombre generan un montón de karma. Las encarnaciones de mujer tienen el karma del aborto, que es el karma más gordo, pero lo demás no tienen como mucho prostitución, pero no tiene nada que ver una encarnación todo el día guerreando, malos tratos, alcohol, esto. Hay un montón de vicios que están más asociados a una personalidad masculina que a una personalidad femenina por la naturaleza de la mujer y la naturaleza del hombre. Entonces, encarnaciones de hombre, muchísimo más kármicas. O sea, si tú quieres encarnar como hombre, probablemente tengas que quedar aquí mucho tiempo. ¡Wow! Escuchen para que sepan que hay que cambiar de bando. ¿Y qué te hace cambiar de bando cuando vas de mujer a hombre o de hombre a mujer? Hace que tu elevación de vibración espiritual o de conciencia suba, ascienda. A ver, lo que pasa es que tú, ¿cómo puedes ser empático si no estuviste en la piel de un hombre? ¿Cómo puedes saber las necesidades de un hombre si tú no fuiste un hombre? ¿Y cómo un hombre puede entender la necesidad de una maternidad de una mujer? O por qué un hombre no va a poder vivir un embarazo en alguna encarnación? O sentir qué se siente siendo mujer, y una mujer, ¿cómo no va a poder querer sentir lo que siente un hombre? Es normal.
Ya te digo, pero normalmente la tendencia es generalmente encarnar más el origen tuyo álmico, que no hablo del espíritu, el espíritu no tiene sexo. Hablo, según vas bajando, sí se va dividiendo en femenino y masculino. Arriba, igual que Dios es hombre-mujer, no hay diferencia. ¿Sí? Decimos Dios, pero no es masculino. Es Dios Padre-Madre, son las dos cosas. Cuando tú empiezas a bajar, sí empieza la diferenciación. La primera por la reproducción ya. ¿Sí? Y por el tipo de experiencias. Por ejemplo, una mujer no podía estudiar hasta el siglo pasado. Las únicas mujeres que tenían acceso al conocimiento, a no ser que te vayas a la Atlántida o a Egipto predinástico, eran las prostitutas. Hay, de hecho, una prostituta muy famosa en Venecia que se hizo prostituta para tener acceso a librerías y tener acceso a los libros, al conocimiento. Todavía en el siglo pasado una mujer podía estudiar medicina en el siglo XIX, pero no podía ejercer. Fíjate la frustración. Yo, por lo menos, que me conozco, lo que me gusta a mí tener conocimiento sería horrible, ¿no?